Continuando con la audiencia, se procede a conceder el uso de la palabra a la señora Silvia Lorena Mena Serna a través de su apoderada. Muchas gracias, señor Contralor. Bueno, por medio de la presente acudo ante su honorable despacho con el fin de presentar los descargos respecto del auto de imputación de responsabilidad fiscal asignado con el número 8273003 de 23 de mayo de 2019 y en cuanto hace relación particularmente a mi representado en los siguientes términos. Solicito de manera cordial se absuelva de responsabilidad fiscal a la señora Silvia Lorena Mena Serna, quien actuó como líder de referencia y quien refrenda las autorizaciones de pasajes o vuelos charter para la época de los hechos, por ende no tiene la calidad de gestor social en relación a que no se configura los elementos de la responsabilidad fiscal y que, como bien se sabe, con la carencia de alguno de estos elementos no existiría el nexo causal entre el daño y la conducta. Bueno, notificado en debida forma el auto del 23 de mayo del 2019, se abre esa presunta responsabilidad fiscal a mi defendida, Silvia Lorena Mena Serna, por el detrimento patrimonial suscitado en la ejecución de los contratos a la Agencia de Viajes Pacífico Azul por servicios de transporte en charter y vuelos comerciales en diferentes rutas a pacientes relacionados por la agencia antes dicha en Quibdó, Chocó, y fundamentado por la auditoría realizada por la Contraloría General de la República y por la cual me permito elaborar un análisis frente a los elementos que componen la responsabilidad fiscal señalados en el artículo 5 de la Ley 610 del 2000. Aunado a ello, el artículo 268, el cual fundamenta constitucionalmente la responsabilidad fiscal y se le atribuye al Contralor las dificultades de establecer responsabilidad que se deriva de la gestión fiscal, de imponer sanciones pecuniarias, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva que sea necesaria. Todo relacionado con los actos fiscales que realicen los servidores públicos o los particulares cuando tienen bienes y recursos públicos. En consecuencia, se hace necesario presentar las acusaciones que el ente de control fiscal realiza sobre mi apoderado. La conducta de la imputación de la Contraloría le ha realizado a la señora Silvia Lorena Mena Serna fue en el grado de daño, al haber tenido a su cargo la refrenda o legalización de las autorizaciones de pasajes o vuelos charter. Dentro de sus funciones específicas, ella era la encargada de firmar o avalar esas remisiones de Caprecom para realizar dichos pasajes y vuelos. La Contraloría le imputa sobre su conducta el haber incidido en la configuración del daño al erario público. La señora Silvia Lorena Mena Serna no pudo ejercer una conducta omisiva e incumplir sus deberes y obligaciones funcionales, toda vez que se puede evidenciar que en ejercicio de sus funciones ella cumplía con todos los requisitos para refrendar o legalizar las autorizaciones, además que lo hizo de una forma eficaz, eficiente, dando así cumplimiento a sus funciones como líder de referencia, y esto está debidamente evidenciado en los soportes que reposan en carpetas o folios físicos donde están relacionados cada uno de los usuarios que sí pertenecían a la entidad para el momento de las atenciones y remisiones. Información que también reposan en la entidad de Capricorn, donde se maneja un software llamado Integras que no es manipulable y que solo digitando el número de cédula de los usuarios aparece registrada toda la información y atenciones que han tenido cada uno de estos usuarios. La conducta de la señora Silvia no es próxima ni necesaria, pues es cierto que se autorizó el traslado de personas no afiliadas a Capricorn y sí aparecen cotizando en el régimen contributivo de otras EPS, pero es menester aclarar que estas personas son médicos, enfermeras o un familiar de los pacientes que, por ejemplo, eran remitidos por urgencias por urgencias vitales para el grado de su complejidad o enfermedad y que por ende debían ir acompañados, y esta solicitud era impuesta por el mismo médico tratante. El daño patrimonial al Estado es la lesión o menoscabo que sufre la entidad estatal por el actuar de la gente. Esto ha sido evidenciado porque se obtuvo un hallazgo que dio paso a la imputación de la responsabilidad fiscal. El gestor fiscal de manera directa ha contribuido a su realización con su actuar activo u omisivo,
Para determinar el nivel de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que el hecho debe ser generado por el ejercicio de un gestor de una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, ineficaz, inadecuada de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros públicos. Y es entonces verbos rectores que deben centrarse el título y grado de responsabilidad fiscal. Esto está en el artículo 6 de la ley 610 del 2000. Asimismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen por acción o omisión un daño al patrimonio del Estado. Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado, materia del detrimento, procederá a la apertura del correspondiente proceso de la responsabilidad fiscal, sea que su intervención haya sido directa o haya contribuido en ella. En los demás casos, esto es cuando el autor, el partícipe del daño al patrimonio público, no tiene poder jurídico para manejar los fondos o bienes del Estado. El proceso ateniente al resarcimiento del perjuicio causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal. La Corte ha descrito que las características que deben valorarse ante la configuración de un daño es que sea cierto, especial, anormal y cuantificable, situación que permite valorar si la entidad logró un beneficio. Por tanto, dichos daños causados al erario público deben repararse mediante el pago de indemnización pecuniaria para compensar el perjuicio sufrido. El resarcimiento de perjuicios por la pérdida, daño o deterioro de bienes del Estado causados por servidores públicos o personas que no desarrollan gestión fiscal ha de obtenerse dentro del proceso penal si la conducta constituye delito o por medio de la acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los otros eventos. En consecuencia, no se profiere fallo con responsabilidad cuando el investigado, no teniendo participación en el hecho generador, tiene la responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o consecuencias del hecho generador del daño, y la persona investigada demuestra y aporta pruebas de debida diligencia en relación con sus deberes funcionales u obligaciones. Esto con miras a salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia. Por lo anterior, el actuar de la señora Silvia no representa daño ni al patrimonio ni a la entidad misma. Es evidente, ya que las funciones de mi representada solo era firmar autorizaciones para legalizar vuelos charteres y vuelos comerciales. No es generadora de detrimento patrimonial, pues su rol en la entidad estaba debidamente entre sus funciones, y no es gestor fiscal porque no manejaba recursos y por ende no es ordenador del gasto y por lo tanto no es generadora del daño. La Corte Constitucional resalta que la responsabilidad fiscal solo se predica de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre bienes o fondos del Estado, puesto a su disposición busca el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal y que porque hayan daño al patrimonio del Estado, este debe estar configurado por los elementos de dolo o culpa grave. El artículo 63 del Código Civil y la Corte Constitucional define que la culpa grave se materializa por aquella conducta que es lesionada con imprudencia, impericia, negligencia. Podemos deducir entonces que la señora Silvia nunca actuó de forma negligente. Ella actuó con efectividad y de buena fe frente a sus funciones. Aunado a lo anterior, es menester señalar que para que ella haya responsabilidad fiscal, deben existir elementos que permitan considerar el funcionario investigador como presunto responsable, y esta responsabilidad fiscal solo será imputable cuando se haya comprobado la existencia de dolo o culpa grave. Por ende, la señora Silvia está exenta de responsabilidad fiscal por el elemento de culpa grave, ya que ella siempre actuó de la mejor manera, tuvo el mínimo cuidado entre las funciones por ella acatadas, teniendo en cuenta que su función solo era legalizar aquellas autorizaciones para los vuelos en charter, ya que su oficio o cargo era de líder de referencia, y de ello no depende el manejo ni el destino de los recursos, y tampoco, ni mucho menos, tiene ninguna titularidad como gestor del gasto público. Inicialmente es pertinente mencionar que el actuar de mi defendida, la señora
señora Silvia fue de manera diligente y con el deber que requería su mandato. Asimismo, dando cumplimiento a los principios que ungen en el ejercicio de la democracia establecidos en nuestra Carta Magna, ya que la conducta desplegada por mi poder dante iban enfocadas a dar cumplimiento con la legalización de aquellas autorizaciones para los vuelos de esos usuarios por temas de salud. La relación de casualidad implica que entre la conducta desplegada por el gestor fiscal o entre la acción relevante omitida y el daño producido, debe existir una relación determinante y condicionante causa y efecto, nexo cuya ruptura se produce cuando opera la llamada causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero y el hecho de víctima. Por lo anterior, en este caso, no puede describirse que existe el nexo causal. Ser líder de referencia es un cargo que no cumple con ninguno de los elementos de responsabilidad fiscal. Sus funciones no tienen la potestad de ordenar el gasto, por tanto, no es gestor fiscal. Esto lo exime de responsabilidad. Muchas gracias. Perfecto. Ya he escuchado la defensa por parte de la apoderada de Silvia. Procedo a conferir la palabra al apoderado de la entidad ya un momento, de Agencia de Viajes Pacífico Azul. Buenas noches, señor Contralor. Bueno, la responsabilidad fiscal que se apertura es suscitada a partir de lo indagado por la Contraloría Departamental Colegial del Chocó con ocasión a la falta de supervisión, vigilancia y control en la ejecución de los contratos números CR27-572 del 20 de diciembre de 2011 y el contrato CR27-059 del 24 de febrero de 2012, celebrados entre Caprecom EPS Territorial Chocó y la suscitada Agencia de Viajes del Pacífico Azul. Mencionados contratos cumplían con el objetivo de transportar en vuelos charter y vuelos comerciales en diferentes rutas y pacientes remitidos por una urgencia vital. La presunta conducta generadora de responsabilidad fiscal de la señora Claudia Janet Botero Acosta, quien es la representante legal de la agencia de viajes, radica en que celebró con Caprecom EPS Territorial Chocó los contratos números CR27-572 y CR27-059 del 24 de febrero del 2012, donde Caprecom EPS canceló a la Agencia de Viajes Pacífico Azul las cuentas de cobro números 051, 052 y 053 por servicios de transporte charter y vuelos comerciales en diferentes rutas a pacientes relacionados con las facturas número 10736, 10737, 10740, 10641, 10642. Igualmente, este órgano de control argumenta haber encontrado contrariedades por servicios de transporte en charter y vuelos comerciales en diferentes rutas y pacientes, en cuyos pagos presuntamente la presente percibió beneficios por la prestación del servicio a unos pacientes que no se encontraban evidentemente afiliados pues a Caprecom. La señora Claudia Janet Botero, actuando como pues representante de víctimas de la agencia de viajes de Pacífico Azul y en actuación a sus deberes, teniendo en cuenta pues evidentemente lo pactado y lo mencionado en los contratos, pues garantizó la prestación eficaz y certera pues de los servicios que, que, que se pactaron pues en los contratos. Para ello, pues los vuelos charter para los usuarios que eran remitidos por urgencias pues de carácter vital y cumpliendo así con las necesidades y los objetivos planteados en los contratos firmados y mencionados con anterioridad con Caprecom. Y basándose en esto, para las ejecuciones de los mismos, velando además por el cumplimiento de lo pactado, pues proponiendo por la integridad de los pasajeros remitidos por urgencias y garantizando su comodidad y tránsito directo, teniendo en cuenta las necesidades vitales que en el momento los pasajeros relacionados con las EPS de Caprecom, responsable de esta identificación de las personas, las cuales debían ser remitidas urgentemente. En concordancia con los principios de la gestión fiscal, las conductas que realizó la señora Claudia Janet Botero Acosta fueron eficaces
y eficientes en la medida en que se cumplió con sus obligaciones y los objetivos preestablecidos en los contratos pues, firmados con Caprecom, siendo lo más dirigible y posible los cumplimientos así como los deberes establecidos en los artículos 5, numeral de la Ley 80 de 1993, donde se estipula que los contratistas colaboran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. Acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y de manera general obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y los trabamientos que pudiesen presentar. En este sentido, se determina que la conducta llevada a cabo por la señora Claudia Janet Botero, quien recordemos es la representante legal de la agencia de viajes, fue la de dar cumplimiento a los objetivos a cabalidad y las necesidades pactadas en los ya mencionados contratos. Y por tanto se considera que es posible que los vuelos comerciales que se hace referencia como hallazgos correspondan a los vuelos de regreso de los usuarios, una vez atendidas sus problemáticas de salud vital, lo cual se puede evidenciar comprobando las fechas de los vuelos charter con las fechas de los vuelos pues, comerciales. Por tanto, se entiende que la conducta que establece la Contraloría Departamental Colegial del Chocó no logra determinar de forma clara y objetiva la acción o omisión desempeñada, ya que no se establece el nivel de responsabilidad subjetiva que tiene la representada en el presente proceso, generando así la falta de acreditación en los elementos que constituyen la responsabilidad fiscal. Analizando los hechos y la conducta que genera esta investigación frente al actuar de la señora Claudia Janet Acosta, se puede determinar que realizó todas sus funciones de manera eficaz y eficiente, dando así cumplimiento a lo preestablecido y acordado y dando cumplimiento a las obligaciones pues, contractuales emanadas por los contratos. Pues en el desarrollo de sus funciones no se logra evidenciar negligencia por parte de la Agencia de Viajes Pacífico Azul, pues según lo dispuesto en lo que se logra evidenciar de la empresa en mención, realizó expresamente lo pactado en lo contrato, dando así cumplimiento a los fines del mismo. Asimismo, la sentencia C-840 de 2001, la Corte Constitucional ha establecido que la culpa grave se materializa por virtud de una conducta afectada de imprudencia, imperencia, negligencia o violación de reglamentos. En razón a esto, se logra determinar que la señora Claudia Janet Acosta no actuó de forma negligente, ni mucho menos obrar de mala fe frente al contrato, pues se evidenció que la compañía de viajes dio efectivo cumplimiento a cada una de sus funciones y a cada uno de los puntos preestablecidos en el contrato, los cuales hacía referencia al transporte de los pasajeros afiliados a la EPS Caprecom. En consideración, es de importante precisar que la gerencia departamental colegiada del Grupo de Vigilancia Fiscal, la cual da apertura al presente proceso de investigación, no establece con claridad el grado de culpabilidad de la gestión fiscal realizada por el representado. Conlleva establecer que no hay suficiente carga en la prueba, pues el artículo 48 en su numeral tercero de la Ley 610 del 2000 establece taxativamente que el auto de imputación debe contener la acreditación de los elementos constitutivos de responsabilidad fiscal, la determinación de la cuantía del daño del patrimonio público, elemento en el cual no se expresa, pues en ningún momento se logra determinar el grado de responsabilidad. Por ende, no existe culpa grave, toda vez que el comportamiento de la señora Claudia Janet Acosta no se enmarca en una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Por lo contrario, se logra evidenciar que la Agencia de Viajes Pacífico Azul desempeñó las funciones emanadas dentro del contrato pactado entre las partes. La Contraloría Departamental Colegiada del Chocó, enmarcada en el daño de razón de los contratos CR27 572 del 20 de diciembre de 2011 y CR27 059 del 24 de febrero de 2012, tenía el objetivo de transportar en charter y vuelos comerciales en diferentes rutas pacientes remitidos por urgencias vitales. Sin embargo, se determinó
que hubo una inconsistencia en cuanto a que incluyeron 23 registrados en pacientes que no presentaban afiliación a Caprecom y así estaban afiliados a otras EPS. Asimismo, 17 pacientes supuestamente por urgencias vitales aparecen facturados como si hubiesen viajado por vuelos charter. De los 17 antes mencionados, también se observó que 2 aparecen en la base de datos de sanidad aeroportuaria viajando en vuelos comerciales. Igualmente se venció que un paciente que cuenta con remisión al hospital aparece en la base de datos de sanidad aeroportuaria viajando en vuelos comerciales. Finalmente, se suma a las irregularidades en los pagos el hecho de que los vuelos charter relacionados con las facturas pagadas por Caprecom, 16 fueron autorizados por EPS como pasajes aéreos comerciales en las respectivas rutas. Y en las carpetas de expedientes de contratos no se halló ningún documento relacionado con la supervisión de los contratos en la etapa de ejecución, pago o liquidación de estos. De acuerdo con lo establecido, hay que precisar primero que si bien es cierto que con el daño se busca el resarcimiento de los perjuicios por mala gestión fiscal, debe tenerse en cuenta que para la estimulación del daño debe considerarse que este sea cierto, esencial, anormal y cuantificable. Es decir, que debe examinarse si eventualmente, a pesar de la irregularidad de la gestión de la administración, obtuvo o no algún beneficio, lo que permite establecer que efectivamente sí un beneficio con la ejecución de los contratos, puesto que se cumplió con el objetivo de transportar a pacientes remitidos por urgencias vitales de manera eficaz e idónea para dichos procedimientos médicos, garantizando así la integridad y el derecho de acceso a la salud de cada uno de los pasajeros, en calidad de pacientes objetivamente identificados por Caprecom. Razones anteriores que permiten establecer que la Contraloría Departamental no tiene con claridad la dimensión del daño que se ocasionó con la ejecución de los mencionados contratos, puesto que con esto se garantizó además el derecho a la salud con medidas sanitarias y sociales, como lo fue el acuerdo de transporte de pacientes con una alta calidad, los cuales tenían una urgencia vital. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es posible establecer que la señora Claudia Yanea Acosta, en el ejercicio de sus funciones como representante legal de la Agencia de Viajes Pacífico Azul, obró conforme a sus atribuciones, puesto lo que se pretendía en la ejecución de los contratos NCR 27572 del 20 de diciembre de 2011, ICR 27059 del 24 de febrero, mediante los cuales la Agencia de Pacífico Azul dio cumplimiento a cabalidad y contemplando en dichos contratos los cuales se hacía referencia al transporte de personas afiliadas a las entidades de salud. Por tal razón, la Agencia de Viajes, y en ocasión a sus funciones, no realizó ningún tipo de auditoría, pues según lo contemplado en los contratos, este tipo de actividades las debía asumir la entidad prestadora del servicio de salud y el director territorial del Chocó. Asimismo, la Contraloría Departamental no tiene en certeza el elemento de culpabilidad de las medidas, que no hubo extralimitación ni omisión de las funciones de la actuación de la señora Claudia Yanea Acosta, conllevando a contribuir que la conducta del gestor fiscal en mención no fue la determinante para generar un daño patrimonial público. Por otro lado, es preciso mencionar que en relación al daño no se ha tenido en cuenta que existió la plena ejecución del contrato, pues si bien no hubo un efectivo control, desarrollo, logística e intervención del director territorial del Chocó, las obligaciones contractuales establecidas por la Agencia de Viajes del Pacífico les dio un efectivo cumplimiento, pues se realizaron con éxito los viajes programados para cada una de las personas los cuales lo requerían. Finalmente, es posible concluir que hay inexistencia y por ende ruptura del nexo causal, ya que los elementos que lo constituyen, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 610 del 2000, caso en el cual hay inexistencia entre relación determinante y condicionante, en tanto que la conducta de la señora Claudia Yanea Acosta no conlleva ocasionar un daño. Gracias, señor Contralor. Perfecto. He escuchado ya el escrito de defensa por parte de la agencia
Costa Azul, procedo a conferirle la palabra para que exponga su defensa el señor a través de su apoderada, Donaldo Enrique Córdoba Londoño. Bueno, señor Contralor. Notificado en debida forma el auto número 8273003 de mayo del 2019, por medio del cual se abre e imputa responsabilidad fiscal al señor Donaldo Enrique Córdoba Londoño. Se produjo un daño por detrimento patrimonial citado en ejecución de los contratos número CR 27572 del 20 de diciembre del 2011 y CR 27059 del 24 de febrero del 2011. Celebrados entre Caprecon y la Agencia de Viajes Pacífico Azul, y en los formatos de solicitud de pasajeros y vuelos charter aparece en su firma, sello y nombre refrendado en la autorización para la época de los hechos. Fundado por la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, me permito elaborar un análisis frente a los elementos que componen la responsabilidad fiscal señalada en el artículo 5 de la Ley 610 del 2000. En consecuencia, se hace necesario presentar las acusaciones que del control fiscal realiza sobre mi apoderado. El daño tiene como característica de ser cierto que sea objetivamente verificable en relación inversamente proporcional con el denominado daño eventual, el cual no es indemnizable, que sea especial en relación en su origen anormal, a no tomar en cuenta el desgaste natural de las cosas producto del paso del tiempo y cualificable por valor económicamente del costo del perjuicio. Es decir, que si no hay daño no puede existir responsabilidad. Con la lógica del artículo 40 de la Ley 610, dispone que el proceso de responsabilidad fiscal se apertura cuando se encuentra establecida la existencia del daño. Se requiere la certeza sobre la existencia de este para poder iniciar el proceso de responsabilidad fiscal. Para poder acreditar, se entiende que el daño es cierto cuando aparece evidente que la actuación o omisión del servicio público particular ha generado una afectación al patrimonio público. Dicho, en otras palabras, existe certeza del daño cuando habrá prueba que permita establecer que existe un menoscabo de dineros o bienes públicos. Por tanto, es viable cualificar la disminución patrimonial y endijárselo a quienes con su conducta activa o omisión lo causó. Para el caso que nos ocupa, no se produjo un daño por cuanto es verificar la trazabilidad de los registros de etiquetes. Se puede verificar y demostrar que existe coherencia y trazabilidad en la asignación de pasajes. Si bien es cierto, con los señores Palacios, Adrián Murillo, José Fernando, Tatiana y Casas Córdoba, Héctor, no eran afiliados a la entidad, pero eran del régimen contributivo. Como también es cierto que los señores Palacios, Rodríguez, Geraldín, Rojas, Aurelina, Santos, Córdoba, Francisca y Ayala Lucy sí eran afiliados a Caprecon. De tal manera, los primeros como personal médico o a familiares de los usuarios que hacen acompañamiento de los pacientes. Respectivamente, de los segundos, tal y como lo puede ver en la carpeta del número 6 y anexo 6, en lo cual se encuentra efectivamente comprobado la remisión médica con personal de enfermería junto al respectivo paciente. Proviene solicitud y autorización escrita generales por dicha EPS ya llegados a mi despacho. Situación que además de lo anterior era autorizada a la personal del líder de referencia, pues dicha documentación goza de presunción legal de la autenticidad. Aunado a lo anterior, en dichas carpetas se da de cuenta la constancia del FOSIGA y en la base de datos de la entidad, donde uno a uno se especifica la afiliación de los usuarios mencionados. Y se pertenece a la entidad con derechos a recibir los servicios en condición de afiliación. Además, existe dentro de la misma las autorizaciones de servicios médicos a la fecha de los hechos y que se efectúa a través del sistema de integral de la entidad del contrato al gasto en salud y que genera ya las mencionadas autorizaciones. De esta manera, se tiene que no se encuentra causado el daño, así como tampoco el consecuente detrimento patrimonial al Estado, de forma tal que solo es procedente atribuir responsabilidad fiscal cuando se prueba el daño. De la conducta de imputación que la Contraloría le ha realizado a mi apoderante fue en la culpa grave, en calidad de sus contratos número CR 27-570 del 20 de diciembre del 2011 y CR 27-059 del 24 de febrero del 2011. Y al haber tenido a su cargo de la gerencia departamental colegiada Chocó los recursos de Caprecon EPS,
Territorial Chocó, encargado en su momento. En ejecución del programa de subsidios tales como media complejidad, cuyos recursos provienen del Sistema General de Participación para la presentación de servicios de salud y baja mediana complejidad de la red privada. Facultados para reconocer gastos y ordenar los pagos originados en la ejecución de dichos contratos, canceló a la Agencia de Viajes Pacífico Azul la cuenta de cobro número 051, 052 y 053 del servicio de transporte de charter, vuelos comerciales en diferentes rutas o pacientes relacionados por la agencia de viajes. Autorizó vuelos de charter y comercial a 23 personas que no son afiliadas a la entidad o no son de régimen contributivo, lo cual están estimadas en 92.391.100 pesos en su punto específicamente. Dentro de su función específica está ordenar los gastos y celebrar los contratos del convenio que tenía con los seguros, asimismo ordenar los gastos. Pongo a disposición del despacho la carpeta número 1, número 5, anexo 1 y 5, en los cuales se da cuenta de la consulta al FOSIGO. Ya la base de datos de la entidad donde uno a uno se especifica la afiliación de los usuarios mencionados y su pertenencia a la entidad que tiene derecho de recibir los servicios en su condición de afiliados. Además, se anexan en la misma carpeta las autorizaciones de servicios médicos personal para a la fecha de los hechos que se efectúa a través del sistema integral de la entidad de low cost de la salud y que genera las ya mencionadas autorizaciones. Esta da cuenta a las personas que supuestamente sin ser afiliadas a Caprecon EPS o pertenecer régimen contributivo, se les autorizó el transporte aéreo. En este sentido, da referencia, permite con claridad identificar a estas personas como personal médico, enfermeras y enfermeros, a familiares de los usuarios que hacen acompañamiento a los pacientes, y por el responsable y tener a cargo la Dirección General de formulación de políticos, planes, programas y estrategias necesarias para ejercer de las funciones que le otorga la Constitución y la ley. A la falta de la supervisión y vigilancia del control en la ejecución de los contratos objeto de investigación en la que se demuestra que efectivamente se adelantaron actividades en cumplimiento de la supervisión de los mismos, en atención a que todos los documentos que han anexado como soporte para desvirtuar los posibles hallazgos reposan en Caprecon, EPS, Territorio Chocó, en las dependencias de aseguramiento y referencia y contrarreferencia. Básicamente, dado que en el inicio de esta investigación no fueron puestos a disposición de los funcionarios de la Contraloría. En mi condición de indiciado, me surgen las más altas preocupaciones, puesto que esta información habría podido clasificar las responsabilidades individuales en el tema y dar luces a organismos de control para orientar la investigación. Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que la irregularidad detectada por el equipo auditor se presentó porque durante el curso de la auditoría de Caprecon solo se verificaban los contratos correspondientes al 20 de diciembre del 2011 y el 24 de febrero del 2012, y las facturas de los mismos, confrontándolos con los soportes suministrados por la entidad y en las relaciones del paciente, tránsito de la sanidad aeropecuaria, del aeropuerto de Quito, para la vigencia de los contratos sin verificar el aplicativo íntegro de la entidad y sin tener en cuenta que las personas que aparecen en el régimen contributivo son acompañantes de los pacientes. Lo anterior, tal como lo relata en mi poder antes de diligenciar la versión libre, y que para el despacho merece toda credibilidad. Sus explicaciones conforme al soporte se adjunta y dan fe de que todos los pacientes transportados por la agencia de viajes estaban afiliados al momento de la prestación del servicio de Caprecon. Y contando con la orden de la remisión e historia clínica, se anexa certificación de la empresa Aeroejecutivos, certificados la prestación de servicios de vuelos charter a los afiliados de Caprecon, de hoy motivo del reproche fiscal. Realizado el análisis en materia probatoria, aportado por mi apoderante, el señor Donaldo Enrique Córdoba, actuó en cumplimiento de fines constitucionales al haber desarrollado políticas que iban enfocadas a la respuesta y desarrollo al plan de servicios de orden bajo el acuerdo. Por otra parte, el actuar de haber delegado a un subalterno para que realizara la contratación para proyectos de interés social no fue un acto negligente e improvisante por la parte de él. En relación estrecha y casual de que debe tener la conducta y el daño patrimonial, artículo 5 de la Ley 610 del 2000,
La relación que implica entre la conducta desplegada por el gestor fiscal o entre la acción relevante omitida y el daño producido, debe existir una relación determinante, causa-efecto, nexo cuya ruptura se produce cuando opera la llamada causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor, el hecho en tercero y el hecho en víctima. Inicialmente es pertinente mencionar que al actuar de mi defendido, al señor Donaldo Enrique Córdoba, fue de manera diligente y con el deber que requería en su mandato. Asimismo, dando cumplimiento a los principios que urgen en el ejercicio de la democracia establecida en nuestra Carta Magna de la Ley 100 de 1993, debido a que las conductas desplegadas por mí por delante iban enfocadas a dar cumplimiento del plan, con el plan y el sistema de seguridad social íntegra, garantizando el cumplimiento de las contingencias económicas y de salud de la prestación de servicios sociales complementarios en los términos y bajo modalidades previstos por la ley. La contraria en su escrito de acusación del nexo causalidad menciona lo siguiente, cuya existencia es indispensable para que pueda derivar la gestión fiscal. Implica en su formulación es desplegar por el cargo del servicio de transporte por pacientes que no se encontraban afiliados en Capricornio. El señor Donaldo Enrique, con el detrimento patrimonial, se produjo al ser inviable al artículo 48 que menciona los autos de imputación y con responsabilidad fiscal. Con lo anterior, quiero recalcar que el oral del señor Donaldo Enrique no fue apresurado ni tampoco careció en virtud de dichas pólizas. En el acto de apertura fueron vinculadas al presente proceso, que es de seguros del Estado y seguros de confianza, las cuales seguirán sujetas a los resultados del proceso en afiliación en el artículo 44 de la Ley 610 del 2000 y el 1290 de la Ley 1474 del 2011. De asesoramiento al haber adelantado este tipo de contratos que claramente estaba destinado para ser realizado tal y como se había venido reiterando en la conducta vigente. Y el daño, pues es evidente que cumplió las especificaciones técnicas y de apoyo a la ejecución del proceso administrado y las misiones. Por lo tanto, para establecer que un tipo de responsabilidad es necesario que exista un nexo de causalidad entre la conducta de mi defendido y el detrimento causado, lo cual hace que conforme a una condición de causalidad, es decir, no se puede partir de una suposición que si mi poderante hubiera cancelado a la Agencia de Viajes Pacífico Azul las cuentas de cobro números 051, 052, 053 por servicios de transporte de charter y vuelos comerciales en diferentes rutas a pacientes relacionados por la Agencia de Viajes con las facturas número 10736, 10737, 10740, 10641 y la 10642. No se hubieran desencadenado sin una serie de adaptaciones, errores técnicos como tal, lo llamaba la Contraloría. Por parte de mis terceros, conllevar al detrimento patrimonial, por lo tanto, entre todos los antecedentes o condiciones generales del daño, es preciso encontrar una relevancia para elegirlo como causa de daño y de lo contrario evoca resultado como consecuencia de un sinnúmero